Okay, good evening everyone. Can you hear me? Buenas noches, me confirma si me escuchan, por favor. Buenas noches, sí, señor. Okay, thank you. Thank you to everyone and welcome to this session. For today's class, we'll have three major parts. The first part of the class will be an introduction to the vocabulary that we're working on this unit 2.3 and has to do with superstitions. We'll do an exercise to practice this. The second part of the class will be a grammar point that is also in unit 2.3 and it's connected with the passive voice in the simple present. We'll have a couple of exercises to practice this. And the final part will be reminders about the class, typical things that we always try to highlight and point out about the project, the platform, and the units that you're working along the week. Bueno, entonces, dándole las gracias por su asistencia a esta sesión de reposición del día 7 de julio, que es el día de hoy, pero cuya fecha era el 4 de julio, que fue la fecha de la clase que teníamos, pero por cuestiones tecnológicas, de problemas que tuve en frente al internet, no pudimos tener la sesión ese día, entonces se les había dicho por la plataforma que se reponía el día de hoy en este horario. Entonces agradecer a los que están presentes que puedan participar de las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Igual pues la grabación va a quedar para las personas que no pudieran asistir por algún tema fuera ya de su, digamos, de sus manos. Entonces deben realizar igual la revisión de la grabación. Entonces, para iniciar, vamos a tener tres partes en la clase. Inicialmente vamos a hacer una actividad sobre un tema de vocabulario que están trabajando esta semana, que tiene que ver con supersticiones, que es la parte de la unidad 2.3. Luego de eso, revisaremos la gramática de uno de los temas también que está ahí, que es un tema nuevo correspondiente a algo que se llama voz pasiva. Y pues haremos unos ejercicios frente a eso. Y por último, pues los recordatorios semanales, las actividades que tenemos pendientes de esta semana y pues de la próxima frente al tema del proyecto colaborativo. Entonces vamos a dar inicio con esta actividad. Let's start doing this activity. Let me share it with you. Let's see who wants to participate. Let's share it into the chat. Give me a second, please. Okay, no problem, Diana. Thank you for that. Listo, los que están ahí pues conectados, por lo menos si pueden participar haciendo las actividades y me las envían el pantallazo para poder pues tener su participación y darles los puntos de bonificación que ya hemos hablado. Okay, so what is the idea? The idea is that you go here and you say, start, you have different superstitions. These are the beginnings, estos son los comienzos, and these are the ends. So the idea is that you drag and drop. For example, as you say, in here, it will bring you 7 years of bad luck. Es que le va a traer 7 años de mala suerte. So it's if you break a mirror, si se rompe un espejo, okay? If you break a mirror, it will bring you 7 years of bad luck. So the idea is that you look at the different superstitions and try to match them, drag and drop, okay? Las van a arrastrar y soltar donde corresponden al verb back. Vean las respuestas y me pueden enviar el pantallazo, okay? We'll have 5 minutes to do this. Primero damos tiempo para que ustedes lo hagan y luego el que quiera participar lo puede hacer acá directamente conmigo, ¿ok? 5 minutes, I'll be right back. Yo vuelvo en 5 minutos.
Okay, excellent. So we had some time to finish the activity. Let's see if someone wants to participate here to complete the different superstitions. Bueno, entonces he estado pues ahí recibiendo mensajes de algunos de ustedes. Pues, como les dije, la idea es que puedan participar, si no, pues no hay problema. Igual pues la grabación que hay. Entonces, pues que ya tengo por acá alguien que ya envió pantallazo, entonces no sé si quieren enviar los que puedan, y si no, pues también pueden participar acá. Me dicen entonces cuál de las supersticiones va con cuál de estas de acá. ¿Listo? Entonces los que quieran pueden ir alzando la mano y me dicen qué superstición va con cuál. ¿Listo? Ahí ya les puse un ejemplo. Entonces ya vamos a volverlo a hacer entre todos. Pues si alguien quiere levantar la mano, puede hacer. Bueno, todavía no tengo manos alzadas. Voy a esperar un momentico más a ver si alguien quiere participar. Y si no, pues entonces coloco las respuestas. Bueno, entonces no veo todavía manos levantadas, entonces voy a colocar las respuestas para que las tengan en cuenta ahí. Bueno, entonces aquí en la primera dice, if you walk under a ladder, sería como si usted camina bajo una escalera. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues que tenga mala suerte. Entonces, lo vamos a colocar acá donde dice, you will have bad luck. En la siguiente dice, if you blow all the candles on your birthday cake in one blow, pues si usted sopla todas las velas en tu pastel de cumpleaños de un solo soplo, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Your wish will come true. Entonces su deseo se va a cumplir. If you keep your fingers crossed, si usted tiene los dedos cruzados, entonces, ¿qué va a pasar? You will succeed, es como tendrá éxito. If a girl
drink salt water, then goes to sleep. Si una chica, una mujer bebe agua con sal, luego se va a dormir, she will see her future husband in her dream. Va a ver a su esposo o su futuro esposo en su sueño. If you toss a pinch of salt over your shoulder, si usted arroja una pizca de sal sobre su hombro, you will have good luck. Va a tener buena suerte. Perdón. Your bad luck will disappear. Su mala suerte va a desaparecer. If a dog howls at night, si un perro aúlla en la noche, that is near. La muerte está cerca. Y la última, if you find a four-leaf clover, you will have good luck. Si se encuentra un trébol de 4 hojas, va a tener suerte. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todas las respuestas son correctas. Ok, very good. Bueno, por ahí hay unas personas que han enviado, por lo menos a través del chat, los pantallazos. Entonces, yo los tendré en cuenta como participación por el día de hoy. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá estamos viendo inicialmente esto de superstitions que vamos a encontrar acá en donde dice, are you a superstitious person? Ahí vamos a encontrar el ebook donde vamos a mirar inicialmente pues el vocabulario que se relaciona con estos words related to superstitions, feelings y el tema que ahorita vamos a ver de gramática passive voice in simple present o present simple. Entonces aquí está pues algunas palabras relacionadas con eso. Por ejemplo, esta que veíamos, under the ladder, walk under the ladder, caminar bajo la, break a mirror, lo veíamos también por ahí. Bueno, y hay otras cositas que podemos aprender de esto. Y ya después de ver lo de sentimientos y demás, vamos a encontrar lo de tema gramatical que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso, pues vamos a hacer esta presentación. Entonces, inicialmente, let's go with the topic passive voice in present simple. Vamos a mirar qué es eso del presente simple en la voz pasiva. Let's start, we're going to this knowledge quiz. Bueno, vamos a mirar si de pronto pueden participar de este quiz de conocimiento. Quienes pueden iniciar con esta actividad. Entonces se los voy a colocar para los que puedan y quieran participar. Entonces, de este quiz vamos a mirar quiénes se conectan. Un segundo, por favor. Y miramos. Les voy a copiar. Para los que quieran, le dan clic acá y ahí se unen directamente. Se van registrando aquí. Y ya miramos a ver quiénes participan. Ok, bueno, entonces ya tengo que 4 personas. Vamos a ver si alguien más se puede conectar. Recuerde que en este caso este juego sí lo puede hacer sin necesidad de ver mi pantalla. Simplemente es a su ritmo. Le vamos a dar un tiempo para que lo puedan hacer. Entonces las personas que de pronto están en algún tema laboral, si de pronto pueden jugar esta actividad, pues es muy sencillita. Solo son 5 preguntas que vamos a responder. Y vamos a dar un tiempo para que
puedan hacer. Y les voy a dar bonificación a los que queden en el podio. Bueno, listo, ya creo que tengo 7, son 10 que están conectados, entonces vamos a iniciar. La idea es, vamos a dar solo 5 minuticos para hacer el quiz y pues ojalá que lo hagan sin necesidad de mirar por allá su dispositivo, ¿ok? All right, so good luck to everyone. Let's start in 5, 4, 3, 2, 1. Good luck to everyone.
Okay, so we're finished. Time is up, se nos acabó el tiempo. First place, Arlene. Second place, Keris. And third place, Claudia. Okay, thank you for those who participated. Let's take a look at the different questions. Okay, question number 1. Where is the most corn grown in the world? And we have the options China, United States, and Mexico, and the correct is China in this case. Okay. The second, which is the book most read in the world, or which is the most read book in the world? El Quijote La Mancha, the Bible, 100 Years of Solitude, and it's the Bible. Okay, where is the most pollution produced in the world? We had United States, China, or India. The correct in this case is China. Next, what animal is known for eating 12 hours a day? In this case, is the elephant, the whale, or the panda bear? And the correct is the panda bear. And the final question, where is the most junk food eaten? The most junk food in the United States. We had Spain and Japan, but it's in the United States. Okay, excellent. Thank you for those who participated in here. Okay. So, bueno, entonces vamos a explicar qué consiste. Entonces, acá, por ejemplo, en la primera, the most corn in the world is grown in China. The most pollution in the world is produced in China. Acá estamos viendo algo que llamamos basic voice en simple. Pues, de los ejemplos que estábamos revisando ya en el quizzes son ejemplos de algo que llamamos voz pasiva. Pues, para entender eso, primero necesitamos saber qué es una voz activa y qué es una voz pasiva, que son cosas diferentes que tenemos que tener en cuenta para poder entender mejor nuestro tema de hoy. Entonces resulta que nosotros tenemos un precedente que es el tiempo gramatical que nosotros vemos normalmente en nuestra tabla de los tiempos. Entonces acá en nuestra tabla
que ya ustedes la tienen allá, porque recordemos que esa tabla siempre ha estado ahí en el aula, desde hace mucho tiempo ya les he compartido. Acá donde dice Gaps and Concerns, pues hemos visto nuestra tabla de los tiempos, acá donde dice Issues, tenemos nuestra tabla de los tiempos normal. Esta tabla es para la voz activa, que es esta de acá, que es la que nos dice los tiempos del presente, del pasado, futuro, etc. ¿Cierto? Entonces, esto que nosotros vemos en la tabla de los tiempos es una tabla de tiempos para voz activa. Entonces, acá en el ejemplo que nos van a mostrar aquí, nos vamos a dar cuenta que tenemos una voz activa. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de que China cultiva, entonces por eso vamos a tener acá una voz activa en donde nos habla de un responsable. Entonces, la voz activa básicamente lo que nos dice es que hay una persona, no necesariamente persona, sino un sujeto que es responsable por una acción. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de activa, quiere decir que ese sujeto es responsable de la acción. Y por eso va a ir, ese sujeto va a ir de primeras responsabilizándose de la acción. Entonces yo digo acá, China grows the most corn in the world. Estoy diciendo que China cultiva la mayor parte del maíz en el mundo. Entonces, ¿a quién estoy atribuyendo la responsabilidad? En este momento este país. ¿Sí? Por eso es una voz activa. Si nos vamos a la tabla de los tiempos del presente, vamos a ver la estructura. Pues aquí yo diría que dice que hay un sujeto que sería China. Acá hay un verbo que es grow, que es cultivar, y le vamos a colocar la S porque estamos hablando de una tercera persona, por eso aparece grows, China grows, y el complemento sería the most corn in the world. Y ahí tenemos la estructura. China grows, sujeto, verbo más S, complemento. ¿Listo? Entonces, en la voz activa, el responsable de la acción, el sujeto, se responsabiliza directamente de la acción. ¿Qué va a pasar en una voz pasiva? Entonces, en una voz pasiva, lo que se va a dar más importancia no va a ser al sujeto, sino algo que llamamos el objeto, es decir, dónde recae la acción. Entonces, si nos damos cuenta en el ejemplo donde dice China grows the most corn, el objeto de la oración es donde está cayendo la acción. Entonces, si digo China cultiva, ¿qué cultiva China? Pues el maíz o la mayor parte del maíz. Entonces, por eso este the most corn es nuestro objeto de la oración. Y en la voz pasiva va a ser lo primero que yo voy a colocar allí. Eso quiere decir que en la voz pasiva lo más importante o el énfasis que yo voy a hacer no es en el sujeto, sino es en el objeto de la acción. Y ese objeto se le va a conocer como agente, agent. Entonces, el agente de la oración es lo que va a ir de primeras. Por eso lo colocamos acá de primeras. Generalmente ese agente o el objeto de la oración activa que se convierte en agente, ese agente va después del verbo en la oración activa. Entonces vea que después de grow, acá donde dice the most corn, ese va a ser mi agente en la voz pasiva. ¿Listo? Entonces por eso lo coloco de primeras. Entonces para poder saber las estructuras de la voz pasiva, yo les subí otro documento que está más abajo, que es este, que dice passive tenses. Entonces es el mismo Excel que tienen de este, pero no de voz activa, sino de voz pasiva. Y entonces ahí les va a aparecer las estructuras de voz pasiva para todos los tiempos, porque también podemos encontrar en los mismos tiempos, presente simple, etcétera, también podemos encontrar voz pasiva. Entonces, yo les subí el documento. Entonces, acá donde dice present simple, ustedes van a darse cuenta que dice agent, que es lo que les estoy diciendo, el agente, que en este caso es, el agente es este,
que sería the most common. Ya sabemos de dónde sale la gente. La gente sale de cuando en la voz activa, después del verbo, el objeto de donde recae la acción, ese es el agente en la voz pasiva. Entonces, por eso este the most common va a ir de primera sacar. Entonces, yo digo the most common, luego me dice que debe ir el verbo to be. Tenemos que recordar nuevamente inglés 1, inglés introductorio, verb to be. Entonces el verbo to be en presente, porque estamos hablando de presente simple. Por eso aquí me va a aparecer is. ¿Listo? ¿Por qué me aparece is? Porque es el verbo to be para este agente. Entonces the most common is. Luego, ¿qué me dice? Me dice, debe estar el verbo en participio. Entonces yo me voy otra vez a la lista de los verbos irregulares y voy a buscar allá el verbo grow, que es cultivar o crecer. Me voy a buscarlo y por acá lo voy a encontrar. Recordemos que los participios son las terceras columnas. Entonces, grown, que es cultivar o crecer, por eso aquí me aparece este grow. Listo, the most corn is grown. Y luego me dice que el complemento. Listo, y pues el complemento, efectivamente yo lo encuentro aquí también en la oración. Por eso tenemos aquí in China. Y ahí tengo toda la oración. The most corn is grown in China. ¿Listo? Entonces estamos utilizando la tabla de tiempos de voz pasiva para ello. No olvidemos entonces lo que les digo. ¿De dónde sale la gente? Del objeto de la voz activa. ¿Listo? En la oración de la voz activa, después del verbo me va a aparecer el agente, que es donde recae la acción. ¿Listo? Utilizo el verbo to be, en este caso en presente, dependiendo del agente, verbo en participio y complemento. ¿Listo? Esa va a ser mi estructura. Ya la vamos a revisar nuevamente acá en la presentación. Veamos este ejemplo. Dice, my friend drives a red car. Entonces, es una voz activa, ¿por qué? Porque tengo un responsable de una acción, que es mi amigo, maneja un auto rojo. Sí, ahí está, sujeto, verbo más ese, complemento, presente simple. Ahora, cuando yo quiero cambiar esto a una voz pasiva, lo importante no va a ser mi amigo, sino qué es lo que maneja. Entonces, por eso aquí, a red car va a ser lo primero, que sería el agente en la oración pasiva. Entonces, por eso lo colocamos de primeras, a red car. Verbo to be en presente is, este verbo drive, pero en participio, driven, un verbo irregular. Aquí vamos a utilizar este by, que sería por, y ahí sí coloco si quiero, a veces puedo colocar como complemento el responsable de la acción, pero no siempre lo coloco, eso depende. Por ejemplo, acá yo digo que un auto rojo es manejado o se maneja por mi amigo. Para nosotros en español puede sonar un poco raro esta oración, pero en inglés es muy común. De hecho, en inglés utilizan mucho más la voz pasiva que la voz activa. Nos vamos a dar cuenta que en inglés ellos hacen mucho énfasis en el objeto más que en la persona que lo hace. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? A que pues la voz activa es muy responsable porque cuando yo digo esto o alguien hace esto, entonces está dando una responsabilidad, mientras que cuando yo en la voz pasiva digo, se opina acerca de o se dice tal cosa, ahí estoy utilizando una voz pasiva, me hago responsable, sino lo digo como lo asumo como una tercera persona, como si yo le estuviera diciendo que no solo mi opinión, sino la opinión de los demás. Entonces, por eso la voz pasiva es más utilizada, sobre todo en inglés. ¿Listo? Vamos a mirar esa estructura que ya la vamos a repasar nuevamente. Pues teníamos acá agents, the most score, como les digo, eso está en la tabla también, de voz pasiva que ya les subí. Ahí está la misma estructura, para que la puedan revisar también. Luego me dice verb to be, acá lo
aparece. The most corn is. Verb in participle form, grown. Acá lo tenemos. Complement in shine. ¿Listo? Entonces por eso me va a quedar the most corn is grown in shine. ¿Listo? Veamos qué pasa en la negación. En la negación pues simplemente vamos a colocar la negación. El resto va a quedar exactamente igual. Entonces acá por eso me va a quedar the most corn is the agent. Verb to be is a negative not. The most corn is not. Listo. Verb in participle. Grown, ya lo tenemos que es el mismo. Y pues obviamente si se cultiva la mayor parte en China, pues no se cultiva en Estados Unidos. The most corn is not grown in USA. Listo. Ahí tendremos, por ejemplo, una negación. Entonces la negación, lo único que vamos a hacer es sumarle la negación acá. Recordemos que esto lo podemos abrir y lo podemos encontrar como isn't, que va a ser más común de hecho. Entonces, en vez de decir is not, vamos a decir isn't, que va a ser más natural. Question, y en la pregunta, entonces, we have the WH question. Si tenemos una pregunta de información o WH question, la colocamos, por ejemplo, acá, where, verb to be, utilizamos el verbo to be, where is, agent, colocamos the most corn, y verb in participle form, wrong. En este caso, porque es una pregunta de información, por eso la vamos a terminar diciendo where is the most common, donde se cultiva la mayor parte de maíz. Entonces, por eso la respuesta ahí sería in China. Listo. Ahora, si no quiero hacer pregunta de información, puedo comenzar con el verbo to be. Entonces, yo, por ejemplo, puedo preguntar que si, voy a decir is, siguiendo la estructura, luego me dice que la gente, que sería the most corn, luego me dice que verbo en participio, verb in participle, grown, y en este caso sí puedo tener un complemento, entonces el complemento podría ser in China. Ahí nos estaría preguntando que si dónde, sino que si se cultiva, y pues ahí tendría que decir que sí, de acuerdo a lo que vimos en el quiz. Yes, it is. Si yo dijera que no, podría decir no, it is. Obviamente dependiendo de la pregunta que me hagan. ¿Listo? Y como les digo, estas mismas estructuras pues aparecen aquí, affirmative, negative, was. En este caso para el presente simple, que es lo que estamos viendo, pero podemos encontrar para todos los demás tiempos. Por ahora pues vamos a mirar simplemente este presente simple. Listo, eso sería pues como la, en términos de las estructuras. Veamos otro ejemplo rápidamente y ahí sí hacemos un ejercicio para los que puedan participar. Entonces, pongamos un ejemplo aquí en presente. Entonces, vamos a coger la tabla de los tiempos de la voz activa y vamos a colocar un ejemplo. Entonces, vamos a decir que estamos los científicos, entonces vamos a colocar acá scientists. Luego me dice que hay, ya después de eso va a haber un verbo, entonces vamos a ver, por ejemplo, investigar. Entonces vamos a colocar acá research, como estamos hablando de ellos, no necesito colocarle ES, porque la ES, según lo que me dice, o la S es para las terceras personas singulares, pero acá yo estoy hablando de ellos, por eso no le coloco. Investigan, por ejemplo, coloquemos novedades. Listo. Entonces acá yo tengo acá scientists, research, innovations.
Estoy diciendo que los científicos investigan innovaciones. Ahora, esto es un ejemplo de qué? De voz activa. ¿Listo? Entonces, tenemos que es voz activa. Ya vimos por qué. Hay un responsable de una acción que recae en algo. ¿Listo? Ahora, si yo le voy a pasar esta misma a voz pasiva, que era lo que veíamos acá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a identificar cuál es el objeto de la oración. En este caso, recordemos que el objeto en la voz activa es generalmente va después del verbo. Este es el verbo, entonces este va a ser mi agente. ¿Listo? Entonces me voy para la tabla de voz pasiva. Me dice que primero debe ir el agente. Entonces ya tenemos el agente que es innovations. Luego me dice que utiliza el verbo to be en presente. Yo estoy hablando de innovations plural, no puedo decir is. Tengo que utilizar el verbo to be, que sería are. Luego me dice, busque el verbo en participio. Entonces voy a buscar este verbo research. Miro acá y no lo voy a encontrar por ningún lado. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Si los regulares ya sabemos que le agregamos ed. Le agregamos acá. Innovations are researched. Y de últimas el complemento, que en este caso es por quiénes. Entonces, cuando decimos por, utilizamos este by. Cuando decimos el responsable de esto, ¿listo? Y al final colocamos por quiénes. Y ahí tendría mi oración. Innovations are researched by scientists. ¿Listo? Entonces acá el énfasis no es en quién lo hace, sino qué es lo que hace. Por eso acá decimos, como los científicos investigan innovaciones, las innovaciones son investigadas por científicos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la voz pasiva. Darle énfasis al objeto sobre todo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí cómo nos va con este pequeño ejercicio del que pueda quiera participar. Entonces la idea es que vamos a hacer muy fácil. Entonces la idea es aquí, so look at the cues and create questions and then ask a partner for him or her to answer. Vamos a encontrar, como lo hicimos al principio, unas preguntas, pero no están organizadas y hay unas opciones de respuesta. La idea es que ustedes, los que quieran, si no pueden participar de manera verbal, entonces pueden participar en el chat. ¿Qué tienen que hacer? Crean la pregunta, ya les pongo un ejemplo con esta primera, y ustedes crean la pregunta y luego de las opciones de respuesta que ustedes crean, hacen la oración. Entonces, voy a poner el ejemplo con la primera para que puedan hacer las demás. Y los que quieran pueden escribir en el chat o si pueden participar de manera verbal, pues mucho mejor. Entonces, como esto es una pregunta, entonces me voy a una pregunta, voz pasiva estamos. Me voy para donde dice question, entonces me dice que primero debe ir la WH question, entonces yo me voy para acá y me están dando la WH question que es where, entonces yo voy a colocar acá mi pregunta, va a ser esa, where, luego me dice que debe ir el verbo to be en presente, entonces yo voy a mirar, dice oranges, este es mi agente, entonces tengo que buscar el verbo to be, si estamos en plural, no puede ser is, tendrá que ser are, entonces lo voy a colocar, here are, luego me dice que debe estar el agente, que ya lo ubicamos, que es oranges, ya nos lo están dando en la oración, where are oranges, y por último me dicen que debe tener el verbo en participio, si hay complemento o si no, pues solo el verbo en participio. Acá me están dando el verbo que es grow, pero no en participio,
tengo que buscarlo en la lista, ya lo habíamos visto antes, pero se lo voy a volver a buscar. Aquí aparece grow, participio es grow. Y acá completo mi oración, where are oranges grown? Esa es mi pregunta, entonces, ¿dónde se cultivan naranjas o las naranjas? Me dan tres opciones, entonces me dice Arizona, Florida, Washington. Entonces ustedes piensan cuál puede ser la respuesta, entonces, debe ser Florida, entonces, si esta es la opción, vamos a hacer la oración afirmativa. Entonces, como nuevamente voy para acá y me dicen que agente va a ir de primeras, entonces, ¿el agente cuál es? Ya lo tenemos acá, oranges. Luego me dicen que utilice el verbo to be en presente, que ya lo tenemos en la pregunta, are, y lo pongo, oranges are. Luego me dicen que el verbo en participio ya lo tengo, y ya lo había hecho, are grown. Y el complemento, que en este caso es la respuesta in Florida, que ahí tendría toda la lección. Listo, entonces acá está la pregunta y acá tengo la respuesta. Listo, entonces la idea es mirar a ver quién quiere preguntar y quién quiere responder, si hay alguien que lo quiera hacer de esa manera. ¿Listo? Entonces tengo mi pregunta, where are oranges grown? Y la respuesta sería, oranges are grown in Florida. ¿Listo? Entonces los que quieran pueden participar, ya sea ahorita voy a dar el tiempo para que creen primero las preguntas y las respuestas, y si no puede participar por tema laboral o lo que sea, puede colocarlo en el chat y yo lo tengo en cuenta como participación. O si quiere, puede abrir su micrófono cuando termine el tiempo de realizar la actividad. ¿Okay? We'll have 7 minutes to do this activity. Vamos a dar 7 minuticos para que creen las preguntas y las respuestas. I'll be right back. Ya hablo con ustedes.
Bueno, listo. Entonces, no vi más en el chat. Simplemente Diana colocó ahí algo. Entonces voy a colocar rápidamente cómo quedarían las preguntas y respuestas, dado pues que como que no están muy participativos. Bueno, por acá Laura colocó. Listo, bueno, entonces aquí tenemos una pregunta que hace Laura. La vamos a corregir y vamos mirando cómo nos debe quedar cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar la oportunidad de que alguien levante la mano y si quiere leernos, pero creo que no porque están como muy callados hoy. Debe ser que están muy ocupados, entonces no va. Cansados, profe, No. cansados. Sí, ya me imagino que están cansados. Entonces yo sé que es viernes y todo, pues lamentablemente no hubo fecha para reponerlo después. Sí, es igual que descanse mejor porque el martes sí les toca sí o sí hablar en la presentación que tienen que hacer de su proyecto. Entonces les voy a colocar rápidamente las respuestas para que las tengan en cuenta y hacemos ya el cierre de la sesión. Entonces en la que colocaba Laura hay un pequeño error ahí, la vamos a corregir. Entonces el error que tiene Laura ahí no puede ser are porque estamos hablando de vodka y vodka en singular. Entonces Laura en este caso no puede ser are, sino vamos a colocar is. Entonces ahí sería where is the malt vodka. Y no olvides que debes colocar el participio de ese verbo drink. Listo, entonces para eso miras en la tabla, te vas a dar cuenta que acá este drink, pues el participio es este drunk. Entonces aquí lo vamos a colocar y eso sería la pregunta y la respuesta. Ahí hay un pequeño cambio, no sería como lo tienes, ahí sería the most vodka is drunk y en este caso la respuesta no es Poland, sino es Russia. ¿Listo? Pero igual pues no hay problema, ahí tenías la idea. Ok, excelente. Thank you, Laura. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Pues acá estamos hablando en presente, entonces voy a colocar de primeras el where. Entonces va a ir de primeras where. Verbo to be, en este caso es is. Luego colocamos el agente, que sería the most coffee. Y este verbo es un verbo regular, le colocamos la D al final, en este caso, que ya tiene la E, y ahí tendría la pregunta, where is the most coffee produced? Y en este caso, la respuesta va a ser Brazil. Entonces aquí yo voy a colocar el agente de primeras, the most coffee is produced in Brazil. No diría que en Colombia, pero pues Colombia es nuestro segundo o tercer país que produce más en el mundo. Listo. Vamos con la cuarta, en este caso. Listo. Misma estructura, todos tienen la misma estructura. When, verbo to be va a ser is. Nuestro agente va a ser St. Patrick's Day. Y el verbo es un verbo regular, le vamos a agregar day. Que ya tiene la E, celebrated. Pondremos nuestra oración. When is St. Patrick's Day celebrated? En este caso, la respuesta es in April. Ahí vamos a colocar agente que es St. Patrick's Day. Todo eso es mi agente. Verbo to be is. Verbo en participio celebrated in April sería nuestro complemento. Y nuestra última pregunta, entonces, ¿cómo va a quedar?
Lo mismo, ¿cierto? Misma estructura. Where, acá estamos hablando del bosque negro, entonces es singular. The Black Forest. Y el verbo, que en este caso es un verbo regular, locate. Localizar, ubicar. Where is the Black Forest located? La respuesta sería Germany, entonces yo voy a colocar acá the Black Forest, no sé la gente, verbo to be is, verbo en participio located in Germany. Y ahí tendría preguntas y respuestas utilizando el voz pasiva en presente. Sí. Entonces, como les digo, nos queda la tabla de los tiempos de la voz pasiva como recurso, igual pues acá en el ebook que ya veíamos antes, vamos a encontrar pues también unos ejemplos de esto, de cómo se estructura la negación, preguntas y demás. Entonces, para que puedan ustedes revisar la información si quedó algo que no quedó muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces, frente al tema de la semana, ¿y qué nos queda entonces? No olvidemos que el día martes es la sustentación de sus proyectos colaborativos. No olviden revisar el documento que ya les dije hace 8 días, bueno, hace 8 días no, sino este martes hace 8 días, que es sobre cómo se va a organizar la sustentación. Por favor, ese día deben estar todos presentes en el horario que se les dijo, con las instrucciones que ya a ustedes se les explicaron. ¿Listo? Entonces, por favor, ese día sin falta para poder hacer la sustentación de sus proyectos. Si hay algún problema o algo, ahorita puedo aprovechar el espacio si necesita hacerme alguna pregunta y de una vez le puedo orientar dentro del tema. Y si no, pues a través de Teams lo puede hacer mañana, hoy, mañana o a más tardar el lunes. Si hay algo por Teams, con todo gusto le puedo colaborar con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, tranquila, Diana, no te preocupes, no problem, it's okay. Listo, entonces esto pues para que lo tengamos en cuenta, inicialmente estamos en el ebook que ya les dije, Are You a Superstitious Person? La videoclase que es en este caso la de Passive Voice in Simple Present, que fue el tema que revisamos el día de hoy. Y en este caso los juegos de el juego, perdón, de Health Vocabulary y este de Human Rights. Estos son los dos juegos de esta semana. Para los que todavía no han hecho la unidad, por favor ponerse al día. La otra semana ya les enviaré alertas de cómo vamos, porque ya entraríamos en la unidad 2.4 la otra semana. Entonces ya casi nos aproximamos a la finalización del corte. ¿Listo? Bueno, eso sería como la información más importante. Y pues hacer obviamente la unidad 2.3 esta semana y la otra semana ya iniciar la 2.4 para que se les pueda habilitar la autoevaluación. La autoevaluación se les habilita cuando ya comiencen a hacer la 2.5, pero si van adelantados, pueden ir acá donde dice test y acá ya se les habilita donde dice self-evaluation. Ya creo que está habilitado y se va a cerrar para la fecha del corte, que es el 30 de julio, es cuando se cierra nuestro segundo corte. Entonces, creo que no se ha abierto todavía, pero pues igual se les va a abrir para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, la idea es que ya el 17 de julio se les habilita. Recuerden que la autoevaluación es el 2% del segundo corte, no es mucho, pero es una nota que puede ayudarles. ¿Listo? Listo. Entonces, todavía no está habilitado, pero entonces, como les digo, se va a habilitar. Igual pues tiene que completar hasta la unidad 2.5. Entonces, como por eso no se habilita, porque se supone que la unidad 2.5 tiene que hacerla en esta semana, pero yo sé que hay gente que estaba muy pilosa, pues tengan paciencia que se les habilitará de este lunes en 8 días ya
pueden comer, sino que les aviso como para que vayan mirando eso. ¿Listo? Y esa sería como la información más importante por ahora. El martes nuestro encuentro será dedicado al proyecto colaborativo. Por favor, muy pendientes y muchos éxitos para ese día para todos. Entonces, no siendo más, recuerden que no se toma asistencia, únicamente los que participaron ahí en el encuentro, pues se les tiene en cuenta los puntos de participación y como tal, asistencia no se tomará el día de hoy. Thanks to everyone, gracias a todos por su colaboración y por la reposición y comprensión frente al tema de la reposición de la clase. See you on Tuesday, nos vemos el martes. Have a nice night. Take care, bye bye. Profe, una preguntita. Sí, señora. Es que en mi grupo nosotros no pasamos o no subimos lo del tema para que su merced nos hiciera las correcciones, pues realmente por tema de tiempo laboral de todos. ¿Qué posibilidad hay de que yo le pueda enviar o le podamos enviar por Teams la presentación que tenemos para que su merced nos haga el favor y nos le dé una revisadita? Sí, claro que sí. Por favor, envíamela entonces o a mi correo y yo le reviso eso. Más tardar el lunes les doy respuesta. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor. ¿Su correo en dónde está, profe? Ya lo coloco en el chat. ¿Listo? Ya te lo Listo. coloco en el Muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias. chat. Un gusto. Profe. Ya te colaboro, Jamie, dame un segundo. Sí, Jamie, cuéntame.